Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a estudiar el tema de Renacimiento. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar el origen y las características del Renacimiento, puedan identificar a los principales artistas del Renacimiento y sus principales obras pictóricas y escultóricas. El Renacimiento fue un movimiento cultural identificado plenamente por el desarrollo artístico, ligado, por ejemplo, a la pintura, a la arquitectura, a la escultura, que se desarrolló en Europa entre los siglos XV y XVI, es decir, entre los años 1400 y 1500. La palabra renacimiento proviene del término renaceré, que se utiliza porque este movimiento busca retornar los elementos de la cultura griego y romana de la antigüedad. Además, la palabra renacimiento también simboliza la reactivación de la sabiduría, del conocimiento y el progreso tras muchos siglos de oscuridad que significó pues la Edad Media. Origen del Renacimiento. Para explicar el origen del Renacimiento tenemos que conocer cuáles fueron los dos principales factores elementales para el desarrollo y la aparición del Renacimiento. Estos dos factores son el humanismo, con la defensa de las actividades artísticas y el rescate de la cultura griego y romana antigua. Recuerda que el humanismo se centra principalmente en el estudio del ser humano, algo revolucionario en esa época. Otro factor fue el apoyo de los mecenas a estos artistas e intelectuales humanistas y renacentistas. Recuerda que los mecenas son comerciantes burgueses muy ricos en Europa entre los siglos XIV y XV que financiaron, o sea, apoyaron económicamente a estos artistas, científicos e intelectuales para que puedan hacer sus investigaciones o sus obras, ¿sí? Entonces, los mecenas jugaron un papel muy importante, ¿ya? En el apoyo a los científicos y artistas. Características del Renacimiento. Búsqueda de lo natural, que está presente, por ejemplo, en la difusión del desnudo artístico, como podemos ver en esta escultura, ¿no? Del señor Miguel Ángel, llamada David. También lo natural se demuestra en los estudios científicos que se estaban desarrollando. Otra característica del Renacimiento es la exactación del cuerpo humano, ¿sí? Como por ejemplo podemos ver nuevamente en esta misma escultura, que impulsa a los artistas a estudiar la figura humana de forma matemática, es decir, representarla tal como es, exacta. Las figuras divinas serán representadas de manera antropomorfa incluso. Otra característica es el realismo. Los artistas van a ser lo más cuidadosos y perfeccionistas posibles para que sus obras artísticas sean perfectas. Otra característica es el respeto por la antigüedad clásica greco-romana, es decir, muchos temas de los artistas fueron extraídos de la tradición greco-romana o de la cultura griego y romana de la antigüedad. Otra característica es un fuerte espíritu cristiano. Recuerda que el humanismo y el renacimiento critican la Iglesia Católica, pero no critican la creencia en Dios. Lo que ellos critican es el poder de la Iglesia, los impuestos que cobra la Iglesia, como el diezmo, por ejemplo. Criticaban también el poder
la concentración de tierras y riquezas que tenían los intermediarios de la iglesia, ¿no? Los sacerdotes, los papas, por ejemplo. Pero en el fondo, ya, los artistas del Renacimiento eran cristianos, ¿sí? Pese al desprestigio de la iglesia como institución, el ideal cristiano no fue discutido por estos artistas. Muchas de las obras artísticas salen de la Biblia, por ejemplo, la que vamos a ver cuando toquemos a Miguel Ángel. Otra característica es la renovación científica, ya que el Renacimiento promueve la actividad científica, la simetría, el equilibrio y la proporción en sus obras artísticas, tratando de ser los más realistas y perfeccionistas posibles. Etapas o periodos del Renacimiento. El Renacimiento se divide en dos periodos, como podemos ver. El 480, que hace referencia al siglo XV, ¿sí? A los años 1400, cuyo principal centro va a ser la ciudad de Florencia. Por otro lado, tenemos al Cinquecento, que es el siglo XVI, los años 1500, cuyo principal centro va a ser la ciudad de Roma. Representantes más importantes del Renacimiento. No podemos dejar de hablar en esta parte de Leonardo da Vinci, que es el más notable personaje o artista del Renacimiento. Pintor, escultor, naturalista, anatomista, ingeniero, inventor, etc. Entre sus grandes obras destacan, por ejemplo, el autorretrato de él mismo, ¿no? De Leonardo da Vinci. Es uno de los dibujos más conocidos de este pintor. Fue dibujado más o menos en el año 1513. Se encuentra en la Biblioteca Real de Turín. Está realizado, como ustedes pueden ver en la fotografía, con tiza roja. Y acá él está demostrando pues su extremo realismo. Otra de las famosas pinturas de Leonardo da Vinci es la Gioconda o la Mona Lisa. La palabra Mona Lisa significa señora Lisa. Mona es un diminutivo del italiano Madonna y Lisa sería el nombre de la modelo en la cual se inspiró Leonardo da Vinci para hacer esta pintura, ¿no? La postura de la Gioconda indica serenidad y junto con la mirada, ¿ya? Directa hacia el espectador, muestra de esa manera el dominio de los sentimientos, cosa que normalmente no se atribuía a una mujer en aquel entonces. Otra pintura famosa de Leonardo da Vinci es La Última Cena, que es una pintura mural realizada entre los años 1495 y 1498 y que le fue encargada a Da Vinci por Ludovico Sforza. La escena recrea la última cena de Pascua entre Jesús y sus apóstoles, a partir del relato descrito en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Esta versión de la última cena, Leonardo quiso mostrar ahí el momento exacto de la reacción de los discípulos de Jesús cuando él anuncia la traición de uno de ellos. La conmoción se hace notar en la pintura, ¿no? Gracias al dinamismo de los personajes que en lugar de permanecer inertes, reaccionan de manera enérgica ante tal anuncio. Y ese dinamismo movimiento lo podemos ver en esta pintura. Otra pintura de Leonardo da Vinci es la Virgen de las Rocas,
que es una de las tantas obras religiosas de este señor. El cuadro en sí encierra a cuatro personajes bíblicos: el niño Jesús, niño, la Virgen María, Juan Bautista, también niño, y el arcángel o un ángel que probablemente sea pues el arcángel Gabriel, ¿no? La profundidad en esta obra se hace presente en las rocas que podemos observar en el fondo de la pintura. La Virgen muestra una actitud melancólica. Sabía que una espada traspasará su corazón, ¿no? Con la muerte profetizada de su pequeño niño. A la vez tiene una actitud también de resignación. El niño Jesús se inclina hacia adelante mostrando un tipo de reverencia hacia el ángel y al niño Juan, mientras ellos lo apuntaban como indicando que es el Mesías, que es el Salvador. En el otro podemos ver El hombre de Vitruvio. Esta pintura hace referencia a las dimensiones del ser humano, todo lo que abarca al hombre, ¿sí? Sus sentimientos, sus emociones, sus enfermedades, sus intereses, la economía, la política, etc. Ahora vamos a hablar de otro pintor italiano. Vamos a hablar de Miguel Ángel Buonarroti. Él es, aparte de pintor, arquitecto, también es escultor y poeta. Tuvo como mayor protector al Papa Julio II. Entre sus obras más destacadas está la creación de Adán, la creación de Eva y también el pecado original y la expulsión del paraíso. Podemos ver en esta pintura, por ejemplo, el árbol de la fruta prohibida, la serpiente y la expulsión, ¿no?, de Adán y Eva del paraíso. En esta otra imagen podemos observar el juicio final o el juicio universal, ¿no? Que es un mural, ya, que decora la ábside de la Capilla Sistina en la actual ciudad de Vaticano, allá en Roma. Ahora vamos a hablar de la escultura o de las muestras o de las obras escultóricas de Miguel Ángel. Tenemos, por ejemplo, ahí a David, donde resalta las dimensiones del cuerpo humano. Otra muestra escultórica es La Piedad, donde expresa la congoja y el pesar de la Virgen María al tener a Jesús muerto en sus brazos, ¿no? También otra obra importantísima de Leonardo da Vinci, otra obra escultórica, es Moisés, considerada la mayor obra por el extremo realismo, donde donde le da apariencia de vida a esta imagen, ¿no? Esta obra se encuentra en el pórtico de la sepultura del Papa Julio II. Otro pintor también destacado del Renacimiento es Rafael Sanzio, que destaca por su famosa obra La Escuela de Atenas, donde podemos ver la presencia de muchos filósofos, por ejemplo, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Alejandro Magno, Epicuro, ¿sí? También tenemos ahí, por ejemplo, a Heráclito, Sócrates, etc. Bien, chicos, espero me hayan entendido. Muchas gracias.